Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo la novela Rosa Cuchillo del escritor Oscar Colchado, es un escritor peruano. Oscar Colchado nace en 1947 y muere el año pasado, en el 2023. Y bueno, tiene varias obras y esta es una obra muy representativa del país y es muy interesante, así que quería traerlas. Muchos la conocen como la Divina Comedia Andina, ¿no? Y bueno, Oscar Colchado dice que esta obra, esta novela, nace de un sueño que tiene su tía Ana Lucio, una tía materna, que le cuenta, ¿no? Que un día sueña que ha muerto y que va caminando por este mundo de los muertos con elementos andinos. Entonces él dice, yo quería narrar, ¿no? De esta manera cómo el hombre andino concibe el mundo del más allá. Y bueno, dice que comenzó a escribir Rosa Cuchillo en los años 80, que justamente es el momento de conflicto armado que hay en el país, y va a demorar 15 años, ¿no?, en publicar esta novela. También en el año 1996 va a recibir un premio nacional de Federico Villarreal, ¿no?, de la universidad. Y, y bueno, luego le preguntan por qué él combina, ¿no?, estos elementos de una mujer que va al mundo de los muertos con conflicto armado, ¿no? Y él dice, bueno, es que no se respetaban las creencias mágicos religiosas del campesinado, que se hallaban entre dos fuegos. Vi que convenía juntar esta historia también, la de la guerra, para articular en un solo soporte. Bien, ¿de qué trata Rosa Cuchillo? Bueno, Rosa Cuchillo en realidad se llama Rosa Guaura. Ella va a morir de pena al enterarse que su hijo Liborio muerto, ¿no? Muere en esta guerra perteneciendo a Sendero. Y ella muerta, ¿no? Va a ser guiada por su perro Guaira, que se llama, y va a recorrer el mundo Ucupacha, ¿no? Que es el mundo de los infiernos, según la cosmovisión andina, y va a recorrer el Hanampacha, ¿no? Que es el mundo de arriba, según la cosmovisión andina. Y ella va a ir de los infiernos hacia el cielo, para decirlo de una manera entendible, buscando el alma de su hijo Liborio. Y en el camino se va a encontrar con almas, algunas buenas, algunas malas, con amigos, familiares, su mamá y su papá que habían muerto hace años, con su esposo Domingo y otro hijo de ella que se llama, otro hijo, Simoncito, que había muerto antes, casi al nacer. Bueno, y ahí tenemos una historia y la otra historia va a narrar de manera paralela sobre el Liborio, ¿no? Cómo es recluido por ese grupo de Sendero, luego su muerte y finalmente su reencuentro con su madre. Los personajes son personajes muy interesantes. Primero Rosa Cuchillo, ¿no? Rosa Cuchillo, como dije, ella perdió a sus padres en el terremoto que hubo acá en Perú en esos años 70, que fue un terremoto bastante que mató a muchas personas. Bueno, murió sus padres de ella y ella se queda sola, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, en la hacienda muchos hombres querían con ella, era una chica de 15 años, querían estar, otros querían agredirla, violentarla. Entonces ella había aprendido, gracias a su abuela, que poniendo un círculo en el piso con un cuchillo, con el cuchillo ahí, podía uno, quitar las malas almas, los espíritus, y otra, también alejar a los hombres, ¿no? Entonces cada vez que venía un hombre ella sacaba el cuchillo y los asustaba, ¿no? Y eso es algo que autobiográfico, porque cuenta el escritor Colchado que su abuela hacía eso. Bueno, entonces esta mujer, por hacer esto, pasa a llamarse Rosa Guaura, que es su nombre real, a decirle Rosa Cuchillo. Luego Liborio, que como dije es el primer hijo de Rosa Cuchillo, y lo interesante de Liborio es que su papá es Pedro Oco, que es Dios montaña, ¿no? Entonces aquí tenemos mucha de la mitología andina. Tenemos la mitología andina, ¿no? Porque ya el papá no es un papá terrenal, ¿no? Sino es Rosa Cuchillo, que estuvo con Pedro Oco, que es el dios montaña, y así tuvieron a él, ¿no? Entonces él ya tiene un origen mítico. Y bueno, él se va a dedicar a vender carneros y luego va a ser reclutado por Santos, ¿no? Un cabecilla, y va a pertenecer al grupo de Sendero, ¿no? Lo van a llamar Camarada Tupac. Bien, el pueblo que habitan ellos es un pueblo ficticio y Urocancha se llama, ¿no? Que es un pueblo que se entiende está basado en los pueblos de Ayacucho del momento, ¿no? Pero dentro de todo es un pueblo ficticio. Luego tenemos un personaje que es un personaje que se llama Guaira, que es el perrito, es un perrito negro. Y acerca de Guaira, él le va a ayudar a Rosa Cuchillo a hacer este viaje del inframundo al mundo de los cielos.
Y es un personaje interesante, ¿no? Y cuando le preguntan a Colchado, el escritor, si este personaje está relacionado con Virgilio, porque la novela muchos le llaman, como dije, la Divina Comedia Andina. ¿Por qué? Porque, como sabemos, ¿no? Dante hace un viaje hacia los infiernos, luego al cielo para buscar a su amada y lo va a ayudar Virgilio, ¿no? Pero él dice que sí, bueno, está basado en ello, pero el perrito Guaira no está basado en Virgilio, sino que realmente en la cosmovisión andina, precolombina, los perritos se les considera que ayudan a los espíritus a llegar al cielo, ¿no? Por eso lo puso, incluso dice en Señor Zipán que estaba enterrado junto a un perrito negro. Por lo tanto, es algo más andino que europeo, que occidental. Eh, Bien, luego la historia, como digo, se desarrolla en estas dos partes. Cuando habla Rosa Cuchillo está en primera persona y cuando hablan de Liborio está en tercera persona. Luego también va a hablar también alguien de la policía. Y bueno, y lo que va a pasar en la historia, Anguicha, luego va a tener un interés romántico. Anguicha es una de las cabecillas, va a tener un interés romántico y sexual con Liborio. Pero luego Anguicha va a ser atrapada por el grupo de los hinchas, como le llaman, ¿no? Los militares. Y ahí la tercera persona que luego va a hablar dice cómo empiezan a torturar, pero luego también a violar físicamente, ¿no? Y luego ella desaparece o la matan, ¿no? Luego Liborio también es capturado y también lo van a matar, ¿no? Y bueno, y Rosa Cuchillo, cuando se entera que su hijo ha muerto, ella dice que va a caminar buscando su cuerpo y al no encontrarlo, ella va a morir de pena, ¿no? Es lo que ella dice. Y luego, como de ahí está la historia, que se encuentra con el perro, va a diferentes lugares, eh, se encuentra a su esposo que también había muerto Domingo, murió en una mina, se encuentra con sus papás, ¿no? Y finalmente llega al cielo y en el cielo se encuentra ya con su hijo Liborio. Y también se encuentra con su hijo, tenía otro hijo con Domingo. Uno es un hijo con Domingo, que es su esposo en la tierra, y el otro era con Liborio, que es su esposo Dios Montaña. Bueno, se encuentra con su hijo, pero como murió muy pequeño no la reconoce. Luego lo interesante es que Rosa Cuchillo, ya cuando está en el cielo, dice que se empieza a transformar y se transforma en la diosa Cabillaca, que es una diosa que está en la mitología andina, en los mitos de Borochirí, que también es una historia que tiene que ver con un hijo, ¿no? Entonces ella se transforma en esa diosa y luego empieza a recordar, dice, yo siempre he sido la diosa Cabillaca, solo que quise ver cómo vivían los humanos. Entonces la diosa baja al mundo terrenal y ahí se volvió Rosa Cuchillo, se había olvidado de todo lo anterior. Y a otras que están en el cielo recuerda que siempre fue la diosa Cabillaca. Y luego habla con su hijo Liborio y su hijo Liborio habla como que va a volver a la tierra y te va a entender como una figura de Pachacuti, ¿no? O sea, el que va a volver a cambiar el mundo. Pero ya ahí queda la historia, ¿no? O sea, te deja entender que puede pasar o para una segunda parte, pero que en realidad no hubo. Bueno, y así acaba la historia. Interesante, varios temas, ¿no? Uno, el tema de lo andino, ¿no? O sea, Oscar Colchado investigó mucho el mundo andino para hablar de ello, la manera de hablar en que hablan, los dioses, las creencias. Algo importantísimo del libro es que dice que Sendero, que tenía ideas, ¿no? Ideas comunistas y todo ello, que venían de China, se querían implementar acá, pero acá ya había otras creencias, ¿no? Por eso Liborio choca mucho. Entonces cuando, por ejemplo, ellos matan llamas o vicuñas, así, a la mala para comer, él dice, no, no hagan eso, porque están, por culpa de hacer eso, los dioses se van a enojar y no va a llover y todo ello, ¿no? Entonces él sí mantiene las creencias religiosas, pero ese grupo no, ¿no? Entonces ahí va un choque entre él y el grupo. Sin embargo, siempre va a defender al grupo hasta va a morir por él, ¿no? Otra cosa importante es la figura de la mujer. Las mujeres no se hablaba desde el punto de vista femenino, en cambio en esta obra sí, y la mujer es una protagonista, ¿no? Y luego siguieron otras obras que también la mujer puede ser la protagonista. Y también vemos el papel de Rosa como madre, ¿no? Una mujer que después de muerta siguió, o sea, una vez ella murió porque su hijo murió, ya no podía seguir con ellos, ¿no? Y una vez que su hijo muere, muere también y lo va a buscar, ¿no? Entonces, la maternidad hasta después de la muerte. Y luego también vemos que pese a eso tampoco es la típica mujer o madre, ¿no? Porque, por ejemplo, ella ponía el cuchillo porque ella decidía con quién estar, ¿no? Ella fue la que decidió tener relaciones con
Dios Montaña con pelo loco, que en realidad apareció ya como un humano, ¿no? Incluso un humano blanco, rubio, como mencionan acá. Y luego cuando ese Dios le quiso llevarlo a su montaña, dijo, no, yo no voy a ir, simplemente solo quería estar con él esa noche, yo quiero estar con un Domingo. Y ella se va a estar con Domingo, que es un vecino que tenía ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos un carácter, por más que todo es un andino, que tenemos un carácter religioso, porque representa a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de que ella va a tener un hijo con un dios y que al final lo va a cuidar desde Domingo, ¿no? Domingo vendría como José, ella como la Virgen, el hijo como Liborio y el dios como, bueno, en este caso el dios Montaña Pedroco, ¿no? Entonces también hay relaciones entre lo occidental también, ¿no? Y bien, hasta acá la historia, espero les haya gustado, si les gustó el like, suscríbanse, compartan, muchas gracias.